Em, pues os agradecería si podéis apagar los micrófonos y las cámaras, por favor. Bien, buenas tardes a todas y a todos, o buenos días. Bienvenidos a este nuevo seminario web de nuestra serie Charlas Magistrales, hoy con la poeta mexicana Cora Duracho. Yo seré muy breve, puesto que, Oh no, Lluvia, not there again. por favor, apaguen los micros. Yo seré, como decía, seré muy breve, puesto que hoy contamos con la participación especial del embajador de México, Federico Sadas, quien dirá unas palabras de bienvenida y posteriormente será ya Subro Bandopadiay quien presentará a Cora Duracho, iniciará la conversación con ella. Simplemente quiero agradecer en nombre del Instituto Cervantes a Cora Duracho que haya aceptado nuestra invitación y que esté hoy aquí virtualmente con nosotros, a pesar de la hora, bueno, pues un poco intempestiva. Y también quiero agradecer a la Embajada de México porque es coorganizadora de esta iniciativa. Estas charlas magistrales están animadas por el mismo espíritu que, digamos, su matriz, ¿no? Es el Festival de Poesía IBAF in India. Con este festival que creamos hace 2 años junto con la Embajada de México y cuyo curador o director artístico es Subro Bandopadiay, queremos dar a conocer a poetas en todas las lenguas de Iberoamérica, el español o castellano, pero también el mixteco, el zoque, el catalán o euskera, y a la vez propiciar, en la medida de lo posible, un diálogo con poetas de India. En noviembre esperamos poder celebrar la 3ª edición. Pues bien, como he dicho, seré breve, he sido breve, así que ahora cedo ya la palabra al embajador Federico Sadas. Muchas gracias. Adelante, embajador. Muchísimas gracias, Martí. Yo realmente me da un gran placer darles a todos la bienvenida a esta charla magistral con Cora Duracho en el marco de esta plataforma de poesía de voces iberoamericanas en India. Esta es una nueva edición, un nuevo capítulo, digamos, de esta iniciativa Americanas en India, que ha nacido por una búsqueda para dar a conocer y generar diálogos entre poetas, traductores, editores y lectores de poesía tanto de México como de India, de España e Iberoamérica en general. Es un conjunto en colaboración con el Instituto Cervantes de la Embajada de España, la Embajada de México aquí en Nueva Delhi, y todo esto de la mano de nuestro amigo Subro Bandopadiay, al que le agradezco mucho que siempre su buena disposición y su colaboración en este esfuerzo. Quiero también agradecer a Óscar Puyol, el director del Instituto Cervantes, y desde luego a su equipo, a Martí y a todos los que trabajan por la confianza y el esfuerzo que han invertido en este proyecto. El día de hoy es sin duda particularmente especial, pues tenemos el gran honor de auspiciar una conversación con Cora Duracho, poeta mexicana excepcional, con una obra y trayectoria tan cosa como relevante, así que muchas gracias, Coral, por tu generosa participación y por tu presencia esta mañana de México aquí con nosotros. Como todos saben, Coral ha publicado numerosos libros de poemas, a su vez que han sido traducidos a diversos idiomas. Es además ella traductora y editora de poesía, y que esto le ha merecido diversos y numerosos premios a lo largo de las últimas décadas. Nos enorgullece muchísimo que esté presente con nosotros y estaremos muy atentos a esta edición de Voces de Iberoamérica. Quiero agradecer a todos los que están aquí presentes el día de hoy. Espero que esta charla sirva de inspiración en estos tiempos complicados en los que vivimos y la obra de esta gran exponente de la poesía mexicana contemporánea. Así que con esto pues les doy muchas gracias y los dejo para que iniciemos el programa. Gracias.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias, Óscar Pujol y el Instituto Cervantes por recibirnos de nuevo hoy y por todo, por darnos esta plataforma. Hoy veo que, bueno, esta tarde aquí estamos de tarde en México, es de mañana. Veo a todos los amigos que están presentes aquí, conozco prácticamente a todos y también, curiosamente, también tenemos a nuestro querido David Huerta presente entre los otros amigos. Todos son compañeros que trabajamos juntos aquí también en el Cervantes y muchas personas. Muchas gracias a todos. Coral Bracho para mí es quizás una de las 5 voces más originales de la poesía contemporánea mundial, o sobre todo del mundo en lengua castellana. Yo conocí su obra en la famosa antología de Medusario, que les comenté sobre esa antología todas las veces que hablamos por aquí y hablamos de esa antología. Y después, a través del maestro David Huerta, me recomendó sus libros, empecé a leer y después, poquito a poco, pues fui conociendo su obra. Como dice Verónica Murguía, su poesía que no solo descubre la hermosura de lo minúsculo o lo difícil de explicar, sino que crea belleza en el acto de nombrar. También dice Verónica, su vocabulario, la forma en la que usa los superlativos, los pronombres, crea un sistema en el que se mezclan sabiamente las palabras de uso diario con otras que parecen llegar desde el fondo de paisajes lejanos y que, sin embargo, se explican solas por su disposición en el verso. No he leído ningún texto introductorio tan maravilloso sobre Coral antes. Bueno, directamente, bienvenida Coral, muchas gracias por aceptar la invitación y empezamos la charla. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, muy agradecida por esta invitación a todos ustedes, al Instituto Cervantes, a la Embajada. Les agradezco muchísimo, es un gran honor. Muy contenta de que esté David, haya podido estar presente un momento. Y muy agradecida de tu generosidad, bueno, de la generosidad de todos. Y me sorprende muchísimo estas frases de Verónica que yo no conocía. Y me emociona mucho. Verónica es una escritora mexicana, nuestra amiga, una escritora muy importante contemporánea. Entonces, empezamos la cuarta charla magistral después de Chantal Maillard, David Huerta, Raúl Zurita. Ahora tenemos a Coral Bracho. Coral, háblanos un poco de tu formación, de tu infancia. Bueno, yo tuve una infancia muy hermosa. Estás en silencio, Coral. ¿Ya? Ahora sí, sí. Mil disculpas, no me había yo dado cuenta. Sí se oyó lo que dije antes, sí, supongo que sí. Bueno. No se oyó nada, pues
Empezamos. No, señora. Bueno, pues agradezco muchísimo la invitación a todos ustedes. No, eso sí, después la pregunta. Ya, y la pregunta. ¿Y está bien de sonido? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, yo tuve una infancia muy hermosa. Éramos 6 hermanos, un padre que para mí fue muy, muy importante, cariñosísimo, muy inteligente, muy alegre, ¿sí? Y convivíamos mucho con no solo la familia, nosotros, sino una familia amplia, ¿sí? Y con mis abuelos. Mi padre en algún momento con 2 de sus hermanos hizo una casa de campo y entonces pasábamos ahí la mayor parte de los fines de semana y era un verdadero gozo. Mi abuela, tuve mucha relación con con mis abuelos. Mi abuela yo creo que fue la que me introdujo a la lectura. Ella me contaba historias, me leía del inglés, me traducía y me fascinaba, porque tenía una pasión y un disfrute por lo que leía. Cuando cumplí 5 años, mi padre, que era ingeniero y era minero, decidió irse a vivir que nos fuéramos a vivir un año a Zacatecas. No sé si conoces Zacatecas, es una ciudad bellísima y muy pequeña. Y para mí a los 5 años fue un descubrimiento maravilloso, porque había una libertad, podía yo salir a la calle, irme sola a la escuela, hacer 1000 cosas que jamás hubiera podido hacer y nunca pude hacer en la Ciudad de México, hasta mucho más grande. Y tuve también un contacto ahí muy fuerte con con una cultura oral, que incluso en los niños, ¿sí? Son los primeros poemas que yo recuerdo haber oído en mi vida y que me fascinaba repetirlos en los juegos, en todo era muy, muy presente esa cultura oral. Por otro lado, bueno, yo me he apellido Bracho, y había algo que era muy impresionante, que eran los morismas de los Bracho, que era una representación que hacían todos los años, pero una representación que siguen haciendo ahora y que son miles de gentes participando, o sea, miles de personas participando en ella, y que era la lucha entre los cristianos y los moros. Y duraba 3 días, era una representación que hacían en el monte, y la gente iba y acampaba, participaba la mitad del pueblo, y me acuerdo que mi padre nos llevó a verla y era muy, muy impresionante, pero sobre todo el final era todavía más impresionante porque estaban en caballos y corrían por el monte y todo, y había una batalla. Y en un momento se van los cristianos, se van los moros, y regresa un cristiano con la cabeza del moro. Para mí, que tenía 5 años, pues era algo muy realista. Así. Y luego entraban a la capilla de los Bracho. Yo era Bracho. Los cristianos, en fin. Entonces, ese es el tipo de cosas que viví ahí en Zacatecas, además de la belleza del lugar, que me marcó mucho ese viaje. Cuando cumplí 10 años, mi papá murió en un accidente de avioneta, y nos fuimos a vivir con mis abuelos un par de años, 1 año y medio, y después mi mamá, que enviudó muy joven, decidió que nos fuéramos todos a vivir a Inglaterra 1 año. Entonces nos fuimos, mi mamá y mis hermanos, en
en fin, ella con los chiquitos, pero nosotros en internado. Y a los 6 meses de estar en Inglaterra, a mí se me ocurrió y preguntarle que si me podía mandar a Francia para aprender francés, porque ya había aprendido inglés. Y sorprendentemente dijo que sí, y me fui yo a Francia sola. Mi mamá se quedó con mis hermanos en Inglaterra, yo me fui a Francia, y estuve en Francia pues también como 8 meses, una cosa así. Luego me quería ir a Alemania, pero ahí ya no se pudo, ya regresé a México. Cuento esto porque fue importante también para mí, primero en Inglaterra y sobre todo en Francia, tener contacto en la escuela con literatura, con el valor que le daban a la lengua. Y sobre todo en Francia tenía una maestra que nos leía poesía y que nos hacía ver, que le fascinaba, se veía que lo disfrutaba y nos mostraba, miren cómo suena esto, y eso fue importante. Cuando llegué a México, porque me vine sola, recuerdo que me fue a recoger al aeropuerto mi mamá. Y entonces me dice, a ver, dime cosas en francés, porque me encanta esa lengua, me dice ella. Dije, sí, y además hay poesía en francés. Y me dice, bueno, también en español. En efecto, yo no tenía conciencia de la poesía en español, pero bueno, fue un primer empujoncito. Y pues sí, leí cosas que me fascinaron, sobre todo de Siglos de Oro, ¿sí? Gutiérrez de Cetina, y bueno, ya Góngora fue muchísimo después, pero Quevedo y Calderón de la Barca, etcétera, que sí me encantaron. Pero nunca pensé en escribir. Y mi idea no era para nada dedicarme a la literatura, sino a la ciencia. Entonces, bueno, me encantaba la ciencia, me encantaban la biología, la química, el espacio, o sea, la física, sí, pero sobre todo lo que me interesó fue estudiar el cerebro, estudiar psiquiatría, estudiar, saber de nuestras capacidades. Me interesaba mucho, me interesaba mucho la filosofía, leía mucho de filosofía también, y sobre todo novelas, no tanta poesía, y acabé entrando a la carrera de psicología, porque no había neurociencias en esa época, si no hubiera entrado directamente. Estuve un tiempo en psicología y luego entré a un coro en la escuela de música. Y era un coro que participaba en muchísimos conciertos de música clásica, clásica, contemporánea. Y ese contacto, ¿se perdió el contacto? No, estás. Sí, está. Ya. Y bueno, cuento eso también porque eso realmente fue lo que fue definitivo para mí, tener un contacto realmente artístico con el arte, con la música. Y cuando salí del coro, cuando dejé el coro por X situación, sentí el impulso de hacer algo artístico, de escribir. Entonces empecé a escribir. Pues empecé a escribir con estas dos cosas, con estas dos presencias muy fuertes. Uno, el placer y la fascinación de cantar, de la música, ¿sí? Y ¿En qué año fue eso? De la ciencia. Eso fue, pues, en 70, pues, híjole, no finales de 70. Sí, por ahí 70, ajá, Finales de 60.
Y hubo un momento en que cuando me salí del coro, empecé a escribir, me fascinó, y como me gustaba mucho leer, decidí mejor meterme a letras. Cambié completamente, me metí a letras, y ahí sí, ya fue un contacto mucho más fuerte con la literatura, con la poesía, con amigos. Yo pensaba que la química tuya depende entre la conexión entre la psicología y la música, el cerebro y la música. Ya es poesía. Absolutamente. Y el preguntarme siempre las mismas preguntas que yo tenía cuando leía filosofía o cuando me interesaba en la ciencia y cuando me interesaba en el universo y la química. Pues son las mismas preguntas que también me seguían en la cabeza cuando las mismas escribía. inquietudes. Y bueno. ¿Quiénes fueron tus primeros poetas y quienes te inspiraron a escribir, o más bien provocaron a escribir? Bueno, de los primeros que me fascinaron fue T.S. Eliot. T.S. Eliot, bueno, hubo muchos poetas que me fascinaron. Quevedo, Góngora, y bueno, ya un poco más adelante, obviamente, Vallejo, Neruda, pues, y en muchas gamas de poesía, o sea, no era un solo tipo de poesía que me gustaba. Solo tipo de poesía. ¿Y tus amigos de primeros días? Porque... Ya cuando ya escribía, bueno, en la facultad conocí al que es mi esposo, Marcelo Uribe, y pues teníamos un grupo de amigos y tal. Después tuve a los amigos que mantengo y que han sido pues, muy, muy, muy importantes. Bueno, David Huerta es el principalísimo. Uno de ellos. Sí, pero uno de ellos muy importante, porque su poesía me generaba. Este es el punto que quería llegar. Había una cosa, una conexión muy, pues muy extraña, porque es una poesía distinta, pero por otro lado tocaba justamente las fibras que me importaban. Lezama Lima fue muy, muy importante. El saber que con un lenguaje así uno podía propiciar experiencias, cosmovisiones, sensaciones, todo. Es único, David, ¿no? tiene también el mismo poder que tú también tienes para mí, el mismo poder de generar y germinar poesía dentro de un ser que no vive en esa cultura. Volvemos al tema. Tu primer libro fue Peces de piel fugaz, publicado en 1977. Es un libro pequeño, y después del primer libro de tamaño completo fue El ser que va a morir en 81. Y después llega una larga pausa de una década. Se publica el tercer libro, La tierra de entraña ardiente, en 92. Cuéntanos de esos primeros libros y también de esta pausa tan larga. Bueno, mira, Peces de piel fugaz es un libro que escribí cuando estaba en la facultad. Teníamos un maestro, Huberto Batis, que fue también importante, que nos dejó como tarea de fin de cursos, un libro. Y mi libro fue Peces de piel fugaz. Quiero mostrar a los que están aquí, en este libro están recopilados los primeros libros de poesía de Coral Bracho. Se llama Huellas de Luz. Fue este libro, escribir Peces de piel fugaz, y como fue algo que de alguna manera pues lo conocieron los otros compañeros y el mismo Batis, no sé,
alguien que tenía contacto con la serie esta de libritos donde también publicó David, de La máquina de escribir, ¿sí? Recomendó mi libro y pues se aceptó y salió. Era un librito que se regalaba, ¿sí? Ajá, por eso de este tamaño también. Por Es como, eso realmente es un plaquete. exacto, de Federico Campbell. Él organizó la publicación y la regalaba y la pagaba con su dinero. Es un escritor maravilloso, una persona extraordinaria. Yo no lo conocía, pero lo conocía a través de que me pidió el librito. Ese fue el primero. El segundo, que fue El ser que va a morir, ese pues igual se lo debo a David, porque yo estaba escribiendo ese libro, ya nos conocíamos y conocía el poemas, porque teníamos un grupo que incluso hizo una revista, que duró poco, pero y ahí había publicado yo algunas cosas. Y había un concurso de poesía del Premio De Nacional jóvenes. de Aguascalientes, ¿no? Fue el Premio Nacional De Aguascalientes. que era algo más grande. Y David me insistía en que mandara yo el libro. Y yo le decía, no, David, es que todavía lo estoy corrigiendo. No, mándalo. No, lo estoy corrigiendo. Bueno, vino a mi casa y me acompañó a llevarlo en el último momento que se podía al correo. Lo mandé y ganó el premio. Y ganó el premio. Y entonces, bueno, por eso se publicó y por eso empecé yo realmente a publicar. Si no, yo a lo mejor seguiría yo corrigiendo ese libro a estas alturas. Y bueno, salieron esos dos libros y luego más adelante en el fondo me pidieron publicar los dos juntos. En el fondo, y ese se llamó Bajo el destello líquido. Y otra vez más adelante, ¿cómo se llama? Lecturas mexicanas. Me pidieron volver a publicar eso cuando ya se había agotado en el fondo. Y para cuando lo querían publicar, ya había salido otro librito, que es el de Tierra de entraña ardiente. Y sin preguntarme lo incluyeron. Ya cuando me mandaron las pruebas, dije, no, pero este otro librito, el de Tierra de entraña ardiente, lo hice con una pintora, con Irma Palacios. Entonces no sé si deba ir ahí solo. Total que Irma me dijo que estaba muy bien, ellos querían que se publicara así, y quedó este librito que acabas de mostrar, que es fue el Huellas de Luz, estos tres. Se agotó también, y ya último que tienes, lo publicaron en ERA. ¿Sí? Esta en ERA, sí. O sea que se publicaron muchas veces, unas veces sueltos. O sea, esa es la última. Juntos, y esa es la última y ya a raíz de eso, ERA siguió publicando los libros que después, claro, ERA es ya la editorial en la que estás tú normalmente. Exacto. Te conté antes, cuando yo estaba con tu poesía reunida, que estaba leyendo, ya te conté antes que La Tierra de entraña ardiente es un libro que casi que me provocó a plagiar, ¿no? Te lo dije, que estaba a punto de plagiar, porque ese libro está ya con un lenguaje muy tuyo, que no se puede plagiar, menos mal, sino que ya habría plagiado unos versos mal escritos, copiados de los buenos versos de ti, ¿no? Pero ese lenguaje, muy tuyo, ese lenguaje muy tuyo, ¿no? Que encontraste quizás desde el segundo libro. Personalmente, ¿cómo lo consideras? ¿Cuándo llegaste a tu propia voz, ¿no? Que la que tú consideres muy tuya? Pues yo creo que más bien desde de Peces,
en donde sentí yo la necesidad de una libertad muy grande para escribir, y al mismo tiempo, por la relación con la música, un control, bueno, un control en el sentido de que una frase determina, la primera frase determinaba el ritmo y los cortes y los sonidos y la relación de las palabras, etcétera. Cuando estaba yo tratando de imaginar algo, muchas veces desde jugando con perspectivas científicas o semicientíficas, ¿no? Eso desde peces, y sobre todo en el ser que va a morir. Y de Tierra de Entraña Ardiente, es un librito es muy extraño, porque en realidad está hecho con Irma Palacios. Irma como pintora. A mí me pidieron, que yo estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento, que participara con ella para una serie de libros de la Galería López Quiroga, con unas tintas, ¿sí? Que iba a ser ella. Pero yo no la conocía. Entonces, pues no acepté de inmediato, porque además venía yo a México. Entonces primero fui a la galería a asomarme a ver qué cosas había de ella y a intentar escribir algo. Sí, me fascinó, me encantó y acepté. Y entonces ella ya había empezado a hacer tintas, ¿sí? Y en algún momento me mandó las tintas que tenía, y fue una relación pues de ida y vuelta, ¿sí? Ella me mandaba las tintas, yo escribía poemas, le mandaba los poemas y ella me mandaba tintas. Y sin hablar, y sin describir, y sin nada más. Ella me decía, me encantó tu poema, y yo decía, me encantó tus tintas, o tus tintas. Y ese fue el único diálogo. Por supuesto, un diálogo después dialogaron las obras. creativo. Exacto. Y luego ella me permitió que yo escogiera los poemas y las tintas, el orden, etcétera, y lo armé. Ahora, mi contacto con las tintas, yo no quería hacer una cosa demasiado detallada, de describirla, porque eran abstractas, obviamente, de describir qué había ahí. Entonces, era simplemente, me obligaba a ver la tinta unos segundos, dejarla, y lo que me evocara, armar un texto. ¿Sí? Texto. Y, pero ese texto ahora, cuando yo lo leo, yo lo leí aquí dentro de tu Poesía Reunida, y aquí no tenemos las tintas. la obra plástica, no tenemos las tintas. Exacto. Pero aún así, eso tiene su peculiaridad, tiene una calidad muy importante, una cualidad visual, que es muy impactante, este texto. Claro, tiene que ser visual, porque era a partir de una imagen muy, muy concreta, ¿no? Muy abstracta, pero muy concreta. Pero ese libro, en cierto sentido, es que marca una ruptura con tu obra anterior, una ruptura, ¿tú crees? Que creo que no. No. Creo que de alguna manera sí son distintos, y cada vez que empiezo un libro siempre siento que necesito empezar desde otro lado. Pero siempre hay en los libros algo que recuerda pues, o una intención, o un tema, o una búsqueda que estaba en otros, ¿sí? Creo que en todos hay, se pueden seguir de alguna manera pautas que se repiten, Sí, ¿no? bueno, eso sí, eso es una... Sí. En 2003 llega el poema extenso, Ese espacio, ese jardín. Cuéntanos sobre este libro, porque yo tengo más curiosidad sobre este libro, porque muchos poetas de tu generación en América, como te dije antes, tienen alguna relación, o una relación muy estrecha con
con esta forma, con este género de poema extenso. David Huerta, Arauz Zurita, todos tus amigos, incluso Forrest Gumper también ha escrito poemas extensos, ¿no? Tu traductor y el gran poeta Forrest. Maravilloso. Maravilloso poeta Forrest. Y ¿cuál es tu relación con la poesía, con el poema extenso? Mira, yo tengo aquí la edición española de tu libro. Aquí que salió en España de Pretexto. Sí, que es una maravillosa editorial. Sí, sí. Mira, de los primeros poetas que, bueno, además de Lezama, José Carlos Becerra, que no sé si lo conoces, un poeta mexicano, es extraordinario, te lo recomiendo mucho. Hay una recopilación que se llama El otoño recorre las islas y que la hizo José Miguel Pacheco. Él murió muy joven, él murió a los 30 años, en fin, en un accidente en Italia. Pero ese es otro de los poetas que me... siempre que hace uno una lista de los poetas que lo afectaron, siempre se olvida de algunos. Y bueno, este es uno clave. Saint John Perse es otro poeta europeo que también, francés, que también me atrajo mucho en ese momento. Y bueno, por supuesto, David y Raúl y muchos otros. Me decías bueno, no importa. La historia de este libro, cuéntanos un poquito. Bueno, la historia de ese libro es una historia larga. Ese libro lo empecé a escribir antes de sacar otros, lo empecé mucho antes por eso también te digo que se empalman un poco, de La voluntad del ámbar. Y del de Irma Palacios, el de se me fue el nombre ahorita. Bueno, en fin. Ese libro lo empecé y me tardé mucho. Era un libro que era ese espacio, ese jardín era como mi espacio y mi jardín, en donde yo nada más le añadía un poquito y le iba añadiendo y le iba añadiendo. Fue un libro que tardé y que no quería terminar, ¿sí? Era un libro que tenía que ver con mi padre, con la muerte de mi padre, la relación con la muerte, la relación con la niñez, con la infancia. Con la infancia, ¿sí? Y la importancia de la infancia. Y pues tratar de hablar de la muerte, del sentido de la muerte como lo que nos hace realmente vivir y lo que es como lo que tenemos siempre, la mirada que tenemos que nos está todo el tiempo enfocando a la vida y a ver todo el sentido global que tiene. Porque aunque perdí a mi padre a los 10 años, fue una relación tan fuerte que su presencia me ha acompañado durante toda la vida, su mirada, su manera de ver. Y ese era el sentido del libro, de su presencia y de pronto pues es un libro extraño en el que, por ejemplo, muy pronto apareció un personaje que era un bufón, que no estaba planeado para el libro y que yo quise sacar, porque decía, no, por ahí no. Siempre he querido dar libertad, darme una libertad total, de a donde me llevan las cosas, yo sigo y a ver hasta dónde qué me hacen ver, ¿sí? Y el bufón me hacía un poco, y me hacía ruido, porque era más mi papá y hay muchas cosas que tienen que ver con eso y con recuerdos, hasta que me di cuenta que claro, que el bufón es como en Los Reyes, como el que está ahí viendo, el que ve las cosas, el que ve dije, claro, es el sentido de la muerte en todo, finalmente, ¿sí? Y hay otros elementos que aparecen también
viajes, por ejemplo, en Canadá hay una zorra blanca y el sentido de la zorra blanca con la muerte también, que limpia las casas. Simbólico. En fin, es un poema largo Eso que no sí, quería sí. terminar y que finalmente terminé. Y se nota esa, bueno, su libro para mí es interminable en ese sentido, que siempre quedan ganas de releer y es un libro que se lee varias veces y se saca varias lecturas, ¿no? de ese libro. Y por eso la relación con este libro, como dices tú, no querías terminar y como lector nos has dejado con esa, vamos repitiendo el mismo libro varias Bueno, veces. mira, te cuento una cosa. Que finalmente lo terminé porque en ese año me dio cáncer y me operaron y yo no sabía cuál iba a ser el desenlace de todo. Mm, Y yo dije, no, yo quiero terminar ese libro y quiero ver si todo lo que he pensado sobre la muerte mm, aplica en mi propia vida, que estoy enfrentándola, fuerte. ¿sí? Y no fue fuerte, fue algo que más bien Ya, claro. creativo, que me impulsó a seguir. Dije, no, sí es. Y bueno, finalmente lo terminé entonces, ¿sí? Mm. Entonces, bueno, es Y una, es un ciclo un en ciclo, ese ¿sabes? caso. Ahora, pues, por ejemplo, me gustaría preguntarte una cosa que en la página de Poetry Foundation te comparan con John Ashbery. ¿Cómo lo ves tú? Mira, eh, sé, bueno, supongo, es algo muy es algo generosísimo, obviamente, pero por el contexto, por la manera como se dice, no es tanto que se parezcan nuestras formas de escribir, No, pero sino que el se parece impacto. el impacto que El tuvo. impacto que tuvo O sea, John Ashbery en la bueno, pues poesía americana obviamente es súper algo positivo. demasiado generoso. Pero lo que sí puedo decir es que me fascina Ashbery, que lo he traducido como otros poetas Y, americanos, ujú. Wallace Stevens, eh, William Pues Carlos Williams. tú perteneces a la otra escuela a la otra edad de la poesía norteamericana. Es nueva poesía realmente, que empieza Stevens. Bueno, a mí me fascina. Y, Ujú. y mi contacto ha seguido, bueno, con Con la poesía. Forrest, que ha Sí. sido también generosísimo y que me ha Mm. traducido. Con Elliot Weinberger también, Ujú. que lo he traducido y que también me fascina. No conozco la obra de Elliot Weinberger, yo conozco Es solo increíble, sus traducciones. es El increíble. No, porque famosísimo traductor de no Octavio Paz. no he publicado, eso lo tengo, y es algo que debo hacer, sacar esas traducciones. Hay que sacar. Pues David escribió sobre ti que el prodigio de pues, escribió sobre el prodigio de tu lenguaje. Háblanos de tu llegada al dicho lenguaje. David, Pues, aquí en la poesía reunida, David escribió esto en el prodigio de este lenguaje, de una potencia extrema que nos adentra. bueno, es generosidad pura, obviamente. Y bueno, Todo dices de... pero bueno, Sí. mi entrada a ese lenguaje fue directamente a través fue una transición muy directa con la música, ¿sí? Después de haber estado en el coro, eso, de pronto empezar a escribir, y ahí tienen que ver también los poemas largos, ¿sí? El empezar a escribir y sentir cómo me absorbía
cómo pues me fascinaba y cómo había algo en la mente que tiene que ver con los ritmos, que tiene que ver con la sonoridad, que tiene que ver, y que constantemente nos abre caminos de significados, de sentidos. Entonces para mí era fascinante escribir, ¿sí? Fascinante porque siempre descubría mucho más allá de lo que yo quería decir, ¿sí? Yo quería decir algo, más o menos planeaba más o menos cuáles eran los elementos básicos, empezaba y luego eso me llevaba a ver mucho más. En la medida en que que me daba yo libertad, y creo que eso era para mí fundamental, darme toda la libertad para expresar lo que surgiera del mismo poema y que los caminos que me abriera y estar con todas las antenas puestas a todos los elementos del poema, a dónde iban llevando, para tener, por un lado, un control, pero por otro lado, una libertad total de movimiento y de sugerencias, de imágenes y dentro de un contexto, ¿no? Me gustaría preguntarte sobre este libro tan especial. Debe de ser un malentendido. ¿Puedes hablar de este libro un poquito? Sí, bueno, ese es un libro para mí muy importante, es el último, y ese tiene que ver con mi madre, que por otro lado, una cosa que no dije, mi madre me enseñó a leer muy, muy, muy chica, como a los 3 años, mucho antes de entrar a la escuela, ¿sí? Y eso pues fue una maravilla porque me encantaba leer y lo hacía pues todo lo que podía. Y, o sea, ella fue también muy, muy importante en mi relación con la lectura. Y ella, pues, era una persona con una vitalidad, una inteligencia y una fortaleza. Se quedó con 6 hijos a los 30 años, viuda. Ella era bailarina, o sea que no tenía tampoco un trabajo para mantenernos. Y hizo todo, trabajó, entró a la publicidad, aprendió, en fin. Muy creativa, con una personalidad muy fuerte, y le dio Alzheimer. Entonces, pues fue un cambio muy paulatino, ¿sí? Muy impresionante, de esa persona con un control absoluto sobre todo, a alguien que va dejando, que se va alejando y que va perdiendo capacidades. Yo tuve una relación con ella muy hermosa, porque muy pronto fue casi como una niña, ¿sí? En la medida en que yo a todo le decía que sí, o sea, nunca le decía, oye mamá, eso no es así, sino siempre tenía una actitud con ella que le daba confianza, ¿sí? Entonces fue una relación casi como con una niñita cada vez más pequeña, y me interesaba mucho pues ver cómo veía las cosas, ¿sí? Ese libro trata de esa situación y hay como varios aspectos en el libro. Uno es la descripción de qué era lo que le quedaba, qué era con lo que controlaba las cosas, qué era lo que alcanzaba a ver todavía, ¿sí? Y siempre me impresionó que había una cosa, por ejemplo, ética, muy fuerte en ella. Ya había perdido, ya no sabía lo que era un pájaro o lo que era un gato, pero sabía que eso no estaba bien, ¿sí? Había
las abstracciones de alguna manera tenían una presencia que nunca me hubiera imaginado que tendría alguien con Alzheimer, ¿sí? Por ejemplo, hablar del amor. Para ella, el amor, sí, yo tengo el amor aquí. O sea, fue fascinante, mi relación con ella fue fascinante porque pues me hizo ver un montón de cosas sobre esa condición, ¿sí? Que en general no vemos, que no es común que se vea, ¿sí? Es muy fácil que alguien que tenga Alzheimer, ay, no, eso no, esa persona ya se murió hace años, no, eso que estás diciendo no es cierto. Y yo me daba cuenta qué grado eso podía, pues, asustarla. Y sin embargo tenía muchísimo que dar también. Entonces, bueno, el libro habla de eso desde distintas perspectivas y hay una sección del libro que lo recorre todo, que es, eso sí es ficticio, que es imaginar como una situación de adultos mayores o de niños en una escuela controlados, de niños controlados por alguien, porque también tuve contacto con, pues, con los que eran como los especialistas con Alzheimer en los centros con adultos, y había un control muy fuerte. Entonces aquí hice una cosa totalmente imaginaria de adultos hablando como niños, ¿sí? En situaciones ahí sí totalmente, pues, enloquecidas, ¿no? Y ese es más o menos el librito. Y después llegó la última pregunta, que es sobre tu poesía reunida. La pregunta es, tú ya en el año 2019, pues ¿qué tal publicaste tu poesía reunida? ¿Cómo se siente la experiencia de recopilar toda la obra? Pues, bueno, un agradecimiento enorme a Ediciones Era, a Paloma Villegas, que estuvo muy interesada en que se hiciera, bueno, obviamente a Marcelo Uribe, mi El esposo editor. que está, el editor, y al mismo tiempo, pues es también muy fuerte de pronto sentir que, verlo todo junto, y preguntarse, ¿y por qué eso y no otra cosa? ¿No? O sea, me pude haber ido por otros lados, y eso es extraño, o sea, y le deja siempre a uno la inquietud de, tengo que alcanzar eso que pueda redondearlo, ¿no? Y Marcelo es el testigo de toda la obra tuya, desde el primer libro hasta Desde el ahora. primer libro, exacto. Sí, Está pero siempre también, también Paloma Villegas, también Paloma, David, también son David. de los Todos más... son compañeros del mismo viaje. Sí, 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 Vale. sí. Y entonces, aquí ya quiero terminar la conversación nuestra, la formal, y pasamos la palabra a los que están aquí, a los asistentes, si tienen alguna pregunta. Sí. Bueno, Abrimos las... quiero agradecer a Coral y a Subro por esta charla tan amena, ¿no? Que ha sido una charla entre dos amigos que han hablado sobre la vida, sobre la poesía. Así que, ¿qué más queremos? En fin, y por una vez la tecnología no conspira contra la cultura, al revés. Es un instrumento para el diálogo y el entendimiento. No, en fin, solo quería agradeceros a los dos por esta charla y como dice Subro, si alguien quiere intervenir, adelante. Puede abrir la cámara y el micro o enviar una Sí, pregunta a pueden través abrir del la chat. cámara y micro, pueden decir directamente. Profesor Pregunta... Arbull. No, me ha llegado una pregunta Ah, de Mudiz Amubayi. Dice, es para Coral,
No he leído su poesía, aunque ahora lo haré cuanto antes que pueda. Por lo que leo sobre esta, hay un ritmo, una cualidad lírica con el que resumen sus poemas. ¿Cómo entrar en ese ritmo? Por ejemplo, en un nuevo país, una nueva cultura, donde el idioma es extranjero. Usted ha hablado de sus experiencias en muchos países, este ritmo que no es innato para nosotros. ¿Cómo lo hacemos tangible en nuestro proceso de pensamiento? Bueno, uno siente cuando vive en otro contexto, inmediatamente siente el cambio de ritmo. Hay el ritmo poético, hay obviamente ritmos específicamente de ciertas formas de poesía, pero es algo para mí, lo que yo descubrí al cantar y al cantar muchas formas muchos tipos de concierto, es que el ritmo era también los cortes, los movimientos, los contrastes, ¿sí? Y eso pues tiene que ver con nuestra emotividad, con nuestra percepción. Una cosa que a mí me fascina es la posibilidad de abrir en el tiempo, de sentirse en un tiempo más abierto, en un espacio más abierto, de pronto meterse a lo mínimo o a lo más amplio, ¿sí? O ver nuestra vida cotidiana desde otro ángulo, como en un microscopio o como un telescopio. Y nuestra vida cotidiana, emotiva, de relaciones, de lo que percibimos, siento que uno se acostumbra a ver las cosas y pierde esa visión de los niños que es siempre deslumbrarse de lo que ven. Y la poesía permite eso, regresar al deslumbramiento de los cambios de dimensión, que finalmente vivimos en un universo de muchas dimensiones, y percibirlas y tratar de encontrar esa posibilidad, pues nos abre y nos hace acercarnos mucho más a lo que tenemos, lo que tenemos en relación a los demás y del universo en el que estamos. Profesor Ganguly quería preguntar algo. Bueno, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, sí. Perfectamente. Muy buenas tardes, Coral Bracho. Ese fue una presentación muy amena, pero también hemos podido conocer otro poeta mexicano a quien antes yo personalmente no conocía bien. Yo veo en lo que ha salido de esta conversación tan amena una cosa muy interesante, que es, usted tiene una tendencia en su poesía, en su pensar filosófico, una manera de salir de lo individual a lo universal, pero casi a manera de esa poeta, ¿no? que recibió el premio Nobel el año pasado, Louise Gluck, ¿no? Americana, que y tiene la misma tendencia. Yo voy a leer su poesía y voy a ver si ese parecido que me parece ahora con su presentación es realmente, si es verdad o es una falsa impresión mía, pero me parece que ese tránsito de lo individual a lo universal
es una característica muy importante. Y eso ocurre, a mi parecer, porque usted ha salido de lo que antes nosotros podíamos o llamábamos como poetas latinoamericanos, poetisas latinoamericanas. Entonces, que más o menos quedaban dentro del ámbito latinoamericano, y esa apertura internacional como la ha tenido usted, y ese le ha dado un carácter, una tipología internacional que le ayuda en recibir esas ideas como un artista, digamos, como un poeta, una poetisa en constante emigración. Es decir, es una persona inmigrante. Es decir, es latinoamericana, pero al mismo tiempo tiene el carácter de exilio, de inmigrante, constantemente transfiriéndose, tiene esa capacidad psicológica, filosófica de poder, de trascender lo latinoamericano y llegar a algo muy universal. Nosotros sacamos en 2006 una antología de poetas caribeños y latinoamericanos aquí en la India, en colaboración con, bueno, fue una iniciativa de los embajadores latinoamericanos aquí, el grupo llamado GRULAC y la Academia de Letras, y ahí figuraban 87 poetas latinoamericanos y caribeños. Pero si yo le hubiera conocido entonces, yo seguramente hubiera incluido una poetisa como usted en esa colección. Figuran 10 poetas mexicanos, pero recomendados por la embajada, por el GRULAC y seleccionados por nosotros. Y ese libro se llamaba Esta riqueza abandonada. Esta riqueza abandonada. Es un poema. Así se titula el poema por Edgar Bailey, el poeta argentino, ¿no? Un poeta, elegimos ese título. Bueno, eso no es importante, vamos a sacar una segunda edición de ese libro. Este es el libro que sacamos entonces, pero tenemos planes de sacar otra edición. Yo voy a pedir a la embajada o a Shubro que me mande algunos poemas suyos. Mi segundo comentario es, usted estaba en contacto con tantos poetas consagrados y también poetas internacionales. Si alguna vez tuvo alguna inspiración o hizo alguna lectura de nuestro poeta Tagore, porque Tagore fue por mucho tiempo una presencia muy viva en el ámbito mexicano. Entonces, desde Octavio Paz, José Gorostiza, Jaime Sabines y bueno, empezando con Vasconcelos, pues tuvo una presencia muy importante en México. Y muchos poetas mexicanos se inspiraron de su filosofía, de su definición del ser, es decir, el propio de una persona y el otro, el ser propio de una persona y el otro. Entonces, esa fusión del otro en un propio ser, en su propio ser, esa filosofía lo pudieron captar muchos poetas mexicanos. Yo puedo nombrar varios, pero sí, mi pregunta es, en su preparación, porque estaba ya usted en tanto contacto con lo exterior, con la presencia de, incluso dice Eliot, pues Eliot era tan amigo de Tagore. Si tuvo alguna lectura de Tagore, alguna influencia o alguna cosa de Tagore que le ayudó alguna vez en
en lo que dice usted sobre esta libertad de salir, de repente permitir a uno mismo a captar lo inesperado. Es decir, usted se permite a entrar en una zona totalmente de libertad, en donde no espera qué va a hacer y luego le conduce a usted como poeta, filosóficamente, psicológicamente. Es casi unamunesco, ¿no? Unamuno hablaba de ese ser, ¿no? Que el propio autor pierde control sobre sus personajes, ¿no? Entonces, a mí me parecía casi unamunesco esta característica. Entonces, si pudo alguna vez leer algo de Tagore que tuviera alguna, que le dejara en algunos momentos de pensar poético que no es propiamente mexicano o latinoamericano o que es, digamos, oriental en ese sentido, ¿no? Si usted pensó en ese tipo de influencia que podía provenir del Oriente. Nada más. Lo siento mucho por alargar, pero tenía esa duda. Entonces, por favor, perdóname que haya alargado mi comentario tanto. No, por supuesto que sí, y sí tuvo una presencia fuerte para mí, sobre todo al principio. Era muy conocido, muy presente y muy entrañable, digamos, sería la manera en como yo me referiría a Tagore. Sí, claro que tuvo una influencia. Y pues muchas gracias por todos los otros comentarios que hace. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Creo que Gustavo quería hacer un comentario. No sé, Suro, no te oímos. Sí, quería Sí. hacer un par de preguntas, si hay tiempo, breves, en relación con la trayectoria vital, ¿no?, que Coral ha comentado, ¿no? Me hacía yo dos preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿qué influencia ha tenido en su poesía el hecho de usted haber empezado, ¿no?, una carrera de ciencias, ¿no?, y la música, ¿no? Porque usted comentaba que en sus inicios pues empezó con la música y empezó con las ciencias, ¿no? Entonces quería saber hasta qué punto ha influido eso en su poesía o aparece en su poesía. Luego, por otra parte, ha comentado, usted ha vivido en Inglaterra, uno de sus autores preferidos es St. John Peirce. No conozco su poesía, entonces quería saber si de alguna manera la musicalidad del francés o del inglés especialmente, ¿no?, que usted ha vivido en Inglaterra, ha influido en su poesía a la hora de buscar nuevos ritmos, nuevas musicalidades en su poesía en español. Ajá. No podría yo decirlo así. No creo que tenga los ritmos del inglés o del francés. Más bien aprendí de la música el movimiento, ¿sí? El movimiento, los contrastes, ¿sí? Las rupturas, los cambios de ritmo. Y eso para mí fue muy, muy importante. El seguir secuencias que de alguna manera cortaban, incluso cortaban a veces hasta la sintaxis, para que hubiera un corte más fuerte y empezara otra vez.
ese tipo de ritmo, no tanto un ritmo cronométrico, que al contrario, más bien luchaba contra eso, contra la unidad, la uniformidad, ¿sí? Sino el movimiento, ¿sí? Lo que me importaba era eso. Y en relación a la ciencia, por ejemplo, hay poemas de los primeros libros en donde hay poemas de los primeros libros en donde, por ejemplo, me planteo, parto de algo que veo que es una mosca en una pared, ¿sí? Y a partir de esa mosca en la pared me planteo el tiempo, cómo vive el tiempo la mosca, cómo lo vivimos nosotros, cuando nosotros estamos en el tiempo, a qué nos obliga estar en ese tiempo, a qué nos incita a de alguna manera llegar a arriesgarnos para alcanzar cosas, etc. Y con nada más esas dos ideas, ¿sí? De la mosca y el tiempo de la mosca y yo y nosotros y el tiempo nuestro, y cómo vive distintas personas el tiempo, o cómo se puede vivir el tiempo, hago un poema que es una especie de... la organización que tiene es como si fuera una investigación científica biológica. Entonces hablo del tiempo como un espacio que tiene distintos elementos, pero como si fuera algo, como si fuera una investigación de biología, ¿sí? Simplemente para decir, algunos vivimos en este nivel del tiempo, otros en esto, otros en tal, la mosca, tal. Y ahí entraba de alguna manera una manera de organización científica, jugando, porque todo obviamente es juguetón, con ese contacto que de pronto tengo en relación con eso, ¿sí? Entonces entra la ciencia de muchas maneras. Hay muchos que son poemas que tienen una organización que podría haberse hecho desde otro ámbito de la ciencia. Me gustaría destacar aquí dos comentarios. Uno de David, que dice: extraordinaria conversación. La querida maestra Coral Bracho tuvo el interlocutor ideal en su Robondopadia. Bueno, muchas gracias, David. Otra vez generosísimo conmigo, sí, como siempre. Y después llega otro comentario que estoy un poco perdido. Ok, Ana María comenta que disfruté conocer a esta maravillosa poeta. Qué grata sorpresa tener presente a un poeta igualmente magnífico, el maestro David Huerta. Gracias por la charla y por explorar el proceso creativo de la poeta Bracho. Muchas gracias. Gracias, Ana María, a usted. Y después el último comentario es de Mudita. Dicen: gracias a todos los responsables de esta sesión informativa. Siempre es una maravilla poder entrar en la mente de una fuerza creativa. Un agradecimiento a mi profesor Bueno, muchas gracias, Mudita, a ti. Es claro, es nuestra estudiante, ¿no? Siempre dice: Gustavo es nuestro compañero. Gustavo y yo dirigíamos antes un acto que se llamaba Martes de Poesía, que empezó él. Algún día, Gustavo, montaremos otra vez Martes de Poesía y leeremos también la poesía de Coral Bracho allí. Subro, es una idea. Subro, ¿te parece que lea un poemita muy sí, por pequeño, favor. Sí. Que no está en la poesía reunida? Por favor. Y que de alguna manera puede responder desde otro ángulo, porque son muchos ángulos desde los que entro de la ciencia y la filosofía. Por favor. Pero es otro ángulo y es pequeño. Entonces,
no hay mucho movimiento de ritmo que se perciba como lo habíamos planteado, pero igual. Por favor. Se llama Polvo de estrellas. De polvo de estrellas estamos hechos. De la materia del corazón de alguna estrella, ya dispersa en el cosmos y aún viva en la memoria de su viaje de luz. De la unión de ese rastro que se enciende en nosotros y su compacta sombra. Del tiempo que reencausa e imanta. Un instante de fuego que contiene a la noche, un espejo de asombro y su amoroso trazo en la furtiva vastedad, en lo oscuro, es nuestro aliento breve en la cohesión del orbe. Del núcleo de una estrella y su irradiado centro, de su ígnea levedad, su suave soplo. Es un poema que de alguna manera que no refleja muy, para nada, o bueno, un poquitito otros, pero cuando menos habla de algo así. Bueno. ¿Algún comentario o pregunta? Yo creo Sí, ¿no? que deberíamos ir cerrando la sesión de hoy. Correcto. Pues, Si alguien quiere hacer otro comentario, un último comentario. ¿Me permites hacer un pequeño comentario? Sí, sí, por supuesto. Sí, por favor. Para Coral Bracho. No, simplemente que yo no sé si ha podido leer, estando en contacto con Subro, seguramente ha podido leer algo de la poesía india, pues en breve le recomiendo, y ya lo sabrá quizás, que la revista Lubina publicó un texto, un libro entero dedicado a la poesía india y lo presentaron en la última feria de Guadalajara. Y si le interesa, pues ahí figuran muchas cosas, muchos textos sobre la poesía y sobre otros aspectos literarios de la India. Nada más, simplemente quería traerle esta noticia si no lo supiera. No, sí, muchísimas gracias, y sí. Muy bien, muy bien. Nada más. Subro está ahí también representado, afortunadamente. Sí, está Subro. Ya lo sabe, entonces. No, muchísimas gracias, sí. Muy bien, Fue muy hermoso que estuvieran aquí en la Feria del Libro. Tenemos este libro en la biblioteca, Subro. Sí. Bueno, es un número de Lubina, sí. Ese número lo tenemos en la biblioteca. Muy bien, muy bien. Bueno, pues... Yo no lo tengo todavía, ¿eh? Solo tengo la versión digital, pero en forma... Ningún amigo mexicano y los que fueron a la feria pudieron traerme el libro porque era muy grueso, pesaba mucho. Ese era el problema. Profesor, ya acabamos de abrir la biblioteca al público. Perfecto. Esa es una gran noticia. Gran noticia. Perfecto, muy bien. Así podré verlo. Bueno, gracias, profesor Ganguly. Subro, cerramos la sesión, ¿qué te parece? Hoy. Bien. Sí. Yo quiero agradecer a Coral otra vez por estar aquí, al embajador Federico Sadas, al consejero de Cultura Santiago Ruiz Sánchez y a Garima Pant por su colaboración y trabajo, y a ti, Subro, también, por supuesto. Bueno, a ti. Y solo anunciar que el día 8... No, es el 8. El 8 de abril
tendremos a Forrest Gummer, Forrest Gummer, sí, el al 8 de poeta norteamericano Forrest Gummer, bueno, que es ganador de un Pulitzer de poesía y ha traducido a poetas, bueno, como a Pablo Neruda, ¿no? Entre otros. Y también a Corral Bracho, a Y a Raúl Corral Zurita. Bracho, a Zurita y a Jaime Sáenz. Sí, sí, a todos. Puede ser. En fin, Subro, si quieres decir unas últimas palabras. Sí, la última palabra será, bueno, la última palabra siempre la tienes tú en este caso, pero bueno, es la palabra administrativa, es la orden de cerrar el acto. Pero bueno, me gustaría agradecer a todos ustedes por estar aquí, a Coral, a Martí, a Santiago y a Federico Salas, a Garima Pant, y por darnos esta plataforma. Y me gustaría recordaros sobre el acto que vamos a tener el día 8 de abril. Es el premio Pulitzer Forrest Gummer, premio Pulitzer de poesía, y es la conexión con nosotros es que es un hispanista de primera fila en Estados Unidos también. Me gustaría tener vuestra presencia el día 8 de abril también. Muchas gracias. No sé si... Buenas noches. No sé. Sí. Ya está. Cerramos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos otra vez. Gracias, Subro. Hasta luego. Muchas gracias. Seguimos. Hasta luego.